Martín Ruiz, nos va a hablar acerca de anatomía clínica de la falla cardíaca. Estas charlas entonces las vamos a seguir haciendo todos los días, entonces a partir de hoy vamos a contar con la presencia de mm, expertos de la Universidad del Cauca también. Entonces le doy lugar a ya la palabra al doctor Martín. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, cordial saludo para todos. Qué dicha que nos recuerden a los profes para ocuparnos en la mente en algo diferente a lo que es ese virus perfecto que salió a molestar por ahí, molestarnos la vida. Vamos a ver cómo nos divertimos hoy un ratico con lo que es la anatomía útil, que le llamo yo. Pues empecemos. Calculo que vamos a estar ocupaditos aquí más o menos una hora, ojalá sea menos para que no se me aburran. Cualquier cosita, pues le ruego al doctor Rojas que me interrumpa, porque no voy a estar pendiente del chat. Bueno, entonces mi nombre es Martín Ruiz, yo soy médico saludista ocupacional, tengo la fortuna de ser profesor universitario y en la Universidad del Cauca pues me ha dado el espacio para poder disfrutar de la anatomía desde hace ya 25 años, 26 años. Entonces, hoy pues quiero hacerle reconocimiento a mi universidad que pues me ha tenido casi más de media vida allí en sus corredores. Y vamos a empezar el tema hablando del contenido torácico, donde vamos a encontrar la unidad cardiopulmonar. Me gusta mucho que la llamemos así, unidad cardiopulmonar, porque resulta que es un bloque que tiene que funcionar simultáneamente el uno con el otro. En esta unidad cardiopulmonar resulta que nosotros pues tenemos el proceso de hematosis. Recuerden que la hematosis es el proceso de oxigenación de la sangre en el pulmón, y el pulmón pues va a enviar la sangre al corazón, el corazón la impulsa para que circule a todo el cuerpo, la sangre se devuelve al corazón para que el corazón le vuelva a poner presión. El derrotero de hoy entonces va a ser que durante la charla vamos a tratar estos elementos. Vamos a hablar de algo importante que es la topografía de la pared torácica, la proyección del corazón y los grandes vasos. Vamos a hablar de lo que es la anatomía funcional del corazón, es decir, todo ese cuento de la sístole y la diástole y las válvulas, y que el corazón empuja la sangre para que circule por el circuito grande, por el circuito pequeño. Eso es la anatomía funcional del corazón. Luego vamos a hacer un abordaje sobre lo que es la circulación coronaria, es decir, el miocardio, cómo se nutre a sí mismo, porque pues necesita también oxigenarse y nutrirse. Hablaremos algo sobre lo que es la inervación del corazón, los centros nerviosos del sistema nervioso autónomo, cómo llegan a coordinar ese sistema de conducción eléctrica del corazón, pues porque sabemos que el corazón tiene cierta autonomía, pero el sistema nervioso autónomo a su vez lo controla. No hablaremos hoy de fenómenos hormonales o endocrinos o humorales que afectan el funcionamiento cardíaco. Eso es más como tema de fisiología, pero pues también es importante, no lo vamos a hablar hoy. Haremos una breve reseña sobre lo que es el registro electrocardiográfico. Vamos a hablar una simpleza muy sencilla sobre lo que es el diagnóstico electrocardiográfico del infarto, algunos hallazgos de la anatomía microscópica. Hablaremos de algunas enfermedades cianosantes que nos acordamos para toda la vida, pero pues para que le demos importancia al asunto de que la falla cardíaca no solamente es de los adultos, sino que también uno puede nacer con un corazón deficiente ya fallando. Vamos a ir terminando hablando ya de lo que nos trae hoy, que es la anatomía de la falla cardíaca izquierda, derecha, y cuando son los dos lados, pues se denomina la falla cardíaca global. Y hablaremos durante el transcurso del enfoque de algunos elementos o fundamentos semiológicos útiles, sencillos, prácticos, que yo creo que van a ser de utilidad para todos ustedes, que cuando lo hagan, lo practiquen con mucho gusto y fundamento de la anatomía. También hablaremos sobre lo que son algunas ayudas diagnósticas, morfológicas o anatómicas y funcionales. Bioquímica, no vamos a hablar hoy de ayudas diagnósticas bioquímicas. Bueno,
Cuando usted vea un tórax, usted tiene que imaginarse que allá en la profundidad está eso. Y que el corazón está en un sitio estratégico, de pronto más cerca de la cabeza, tratando de mandarle a la cabeza una buena irrigación al cerebro. Y el corazón, pues me gusta mucho que en este dibujo nos lo presentan el lado derecho pintado en azul y el lado izquierdo pintado en rojo. Habitualmente en la anatomía los atlas le pintan a uno el sitio por donde va la sangre carboxilada, lo pintan con azul, es decir, por donde va el CO2, y por donde va el oxígeno lo pintan en rojo. Cuando es linfa, el color de la linfa pues es transparente en nosotros, o lechoso, pero en los atlas lo pintan verde. Es una convención que se ha utilizado siempre. Y lo amarillo son nervios. Entonces aquí vamos a hablar solamente de sangre carboxilada y sangre oxigenada. Vemos en el lado derecho del corazón cómo desde la parte inferior del cuerpo sube una sangre que se va a recoger a través de la vena cava inferior. De la parte superior del cuerpo baja una sangre a través de la vena cava superior, perdón, dije abajo es inferior, arriba es superior. La sangre va a llenar a esta cámara cardíaca que se llama el atrio derecho bombea hacia el ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a mandar la sangre que hace oxigene en el pulmón a través de estas dos arterias que se llaman las arterias pulmonares. Cuando la sangre ya hace el intercambio gaseoso, entonces la sangre se va a devolver por estas 4 venas que se llaman las venas pulmonares. Esas 4 venas pulmonares le van a entregar la irrigación al atrio izquierdo. El atrio izquierdo se va a contraer, va a abrir esta válvula que se llama la válvula mitral. La del otro lado se llama la válvula tricúspide. La válvula mitral tiene otro nombre, que es bicúspide. Y se llena el ventrículo izquierdo e inmediatamente va a abrir esta válvula para permitir la salida de sangre hacia el cuerpo y va a oxigenar todo y a nutrir todo el cuerpo. La aorta, recuerden que ya es un vaso sanguíneo que termina aquí enfrente de la cuarta vértebra lumbar y se divide en las 2 arterias ilíacas. Para que ustedes nunca digan que la aorta queda por aquí. Lo que queda por aquí se llama la arteria carótida y la vena yugular. La aorta es un vaso sanguíneo más grande del cuerpo y termina por allá abajo, pegadito a la columna. Bueno, esta imagen también me gusta mucho porque nos está mostrando pues cómo es la disposición del lado derecho del corazón que aparece ahí en azul y el lado izquierdo del corazón que aparece ahí en rojo. El lado azul es el que está manipulando o bombeando la sangre carboxilada y el lado rojo el que está bombeando la sangre oxigenada. La del lado azul viene de todo el cuerpo y se distribuye hacia los pulmones. La del lado izquierdo viene de los pulmones y se distribuye hacia todo el cuerpo. Bueno, creo que dije que el lado azul se distribuye hacia todo el cuerpo, no, eso es hacia los pulmones. Bien, otra cosa que me gusta mucho de esta imagen es que nos muestra el corazón este surco. Este surco se llama el surco coronario derecho y este surco aquí se llama el surco coronario izquierdo. El corazón está ubicado anatómicamente con los atrios, o la gente a veces le llama aurículas. Anatómicamente el nombre correcto de las aurículas es llamarles atrios. Los atrios están hacia atrás. Este es el atrio derecho, aquí está el atrio izquierdo. Entonces, detrás del surco coronario van a estar los atrios y delante van a estar los ventrículos. Y a su vez los ventrículos están separados por un surco, este surco de aquí, que se llama el surco interventricular anterior. Ahora veremos otro tipo de surcos que vamos a ver por acá. Este borde se llama el margen derecho del corazón, este borde de aquí se llama el margen izquierdo y todo esto confluye hacia este sector que se llama el ápex del corazón, que es la parte que uno puede palpar aquí en el pecho como el punto de máximo impulso. Entonces el ápex del corazón está pegándole a la reja costal y uno semiológicamente pues puede valorar ese punto y ubicarlo a ver uno cómo se imagina que está dispuesto el corazón dentro del mediastino.
Bueno, aquí si hubiera un cirujano en cualquier parte del país que nos esté escuchando, pues me encantaría que me ayudara en esta parte porque aquí hay controversia en la parte de la que estamos ahí señalando. Resulta que hay una región topográfica que se llama la región precordial. Entonces, anatómicamente la región precordial, pues, eso hay que sabérselo de memoria porque, pues, uno es profesor de anatomía y toca decirlo, pero la región precordial anatómicamente es de la siguiente manera. Aquí ustedes ven un rombo que se ubica aquí. Ese rombo se denomina el área precordial anatómica, es la proyección del corazón. Hacia arriba estará la proyección de los grandes vasos. Entonces miremos este punto de aquí, está 2 centímetros por fuera del borde del esternón con relación al tercer cartílago costal. Este punto aquí está en el segundo cartílago del esternón, más o menos, ese está a 2 centímetros del reborde costal, el anterior está a 1 centímetro del reborde costal. Aquí junto al esternón, en el quinto espacio intercostal, tenemos el tercer punto y aquí este cuarto punto coincide con la proyección del PMI o punto de máximo impulso, que es un punto en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular. Entonces a eso se le denomina el área precordial anatómica, pero no todo el mundo tiene la proyección de esa manera. Entonces hay una maniobra semiológica que, bueno, inicialmente uno en semiología ve al paciente y se imagina si el tórax es longilíneo o es brevilíneo. Perdón, brevilíneo es ancho, longilíneo es una persona alta y delgada. Entonces hay maniobras de percusión. Usted puede percutir el tórax y uno va a encontrar una submatidez en la región donde el corazón se proyecta en esa persona. Entonces eso es como una proyección individual dependiendo de la contextura del tórax, también de la obesidad que pueda o no tener la persona. A mano derecha estamos viendo la proyección del área precordial. Esa proyección del área precordial, hay libros que la muestran diferente. Ahí estamos viendo una proyección, un cuadrilátero orientado ligeramente hacia la izquierda, en el cual vemos este borde que está con la línea axilar anterior, y aquí está casi que en la línea axilar media, aquí en el reborde costal y aquí en el arriba, en el borde de las clavículas. Pero nosotros tenemos que en traumatología, en esta región, pues fundamentado en el libro de trauma del doctor, el de Salamandra de Cali, que se me olvidó. Entonces, se utiliza otro cuadrilátero. Se bordean las clavículas y en el punto medio de la clavícula se lanza una vertical, al otro lado igual, punto medio, y el reborde costal. A eso le denominan el área precordial en traumatología. Pero también hay personas que lanzan esta línea horizontal aquí. Entonces, todo este cuadrilátero sería la importancia de lo que es la proyección en trauma para el área precordial. Cualquier herida en ese cuadrilátero debe hacerle pensar a uno que puede haber herida del corazón. Y en esta región que se llama el epigastrio, aquí en el epigastrio, pues tenemos que el diafragma, como vamos a ver ahora, va a tener una relación muy estrecha en la bolsa pericárdica, y a través de la bolsa pericárdica pues vamos a encontrar el corazón ahí encimita. Bueno, el corazón, perdón, el cuerpo tiene 2 cavidades, una cavidad dorsal, que es esta de aquí, la que aparece dibujada en amarillo, donde se ubica el encéfalo y la médula espinal, se llama la cavidad dorsal del cuerpo. Y hay otra cavidad que se llama la cavidad tóraco-abdominopélvica. Esa cavidad es separada por este músculo. Este músculo es el músculo de la respiración, se llama el músculo diafragma. Ahora vamos a ver la relación íntima que tiene el diafragma a través de una estructura que se llama la bolsa pericárdica que rodea el corazón. Esta, en el tórax, en la cavidad torácica, aquí está una cavidad pleuropulmonar izquierda,
Está la cavidad pleuropulmonar derecha. Y la zona que queda en medio de los dos pulmones se llama mediastino. Entonces, pasemos a la siguiente imagen y veamos aquí cómo el diafragma nos está separando la cavidad abdominopélvica de la cavidad torácica. Si ubicamos un plano que vaya entre el ángulo external, horizontalmente va a coincidir con, bueno, me quedo inclinado, pero va a coincidir con el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. De ahí hacia arriba el mediastino se va a clasificar como el mediastino superior. En el mediastino superior vamos a encontrar la aorta, la conformación de la vena cava superior, el paso de la tráquea, el descenso del esófago, bueno, varias cosas ahí. El nervio vago, el nervio frénico. Aquí, por debajo, todo este mediastino de aquí para abajo se llama el mediastino inferior. Y el mediastino inferior tiene una bolsa que llama la bolsa pericárdica. Ahorita vamos a ver que esa bolsa pericárdica es el contenido del mediastino medio y esa es la parte que más vamos a estudiar hoy. Por delante va a estar el mediastino anterior, ahí podremos encontrar en el niño el timo. Nosotros encontramos unos ganglios linfáticos retroesternales importantes para el cáncer de mama. ¿Qué más hay por ahí? Están los vasos mamarios internos importantes para el bypass coronario. Y hacia atrás vamos a encontrar el esófago y la aorta y otras estructuras ahí, lo grandote, esófago y aorta. Entonces, pasemos a ver la visión lateral derecha del mediastino. Entonces, aquí está el ángulo external o ángulo de Lewis. Si lanzamos una línea horizontal, de aquí para acá, mediastino superior, de ahí hacia abajo, mediastino inferior. Aquí está la bolsa pericárdica que está firmemente adherida al diafragma y vemos que el límite posterior de la columna nos da esta zona que llama el mediastino posterior. No, perdón, hasta aquí nomás, porque todo esto acá es mediastino superior. Y esto de aquí es mediastino anterior. Quiero que veamos cómo aquí este músculo que está aquí en esta región se llama el músculo escaleno anterior. Por delante de él está bajando un nervio que viene desde el cuello, que llama el nervio frénico. Ese nervio frénico es el que va a permitir la movilidad del músculo diafragma. Aquí estamos viendo una radiografía de un niño en proyección lateral, donde vemos que todos los tejidos se están superponiendo. Vemos la cúpula diafragmática derecha, la cúpula diafragmática izquierda. Esta es la burbujita de aire del estómago. Todo este es el campo pulmonar, está todo superpuesto, y miren la bolsa pericárdica aquí. El mediastino superior se da ahí para abajo, para arriba, y miren que hay un ganchito de esos de papelería, en un niño que se lo tragó y no se le fue para la vía aérea, sino que se le fue para el esófago. Bueno, aquí estamos viendo el mediastino desde el lado izquierdo, y miren de nuevo aquí la bolsa pericárdica, el nervio frénico que viene desde acá arriba, desde el cuello. Estamos viendo desde el lado izquierdo, miren la arteria pulmonar izquierda. Esa arteria pulmonar izquierda aparece en azul porque recuerden que lleva sangre carboxilada. Entonces, esta mnemotecnia. Todo vaso que sale del corazón se llama arteria, sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y los vasos que llegan al corazón se llaman venas. No importa si llevan sangre carboxilada u oxigenada. Por ejemplo, estas venas de aquí vienen del pulmón izquierdo. Son las venas pulmonares. Esta es la inferior y esta es la superior. Esas venas pulmonares llevan sangre oxigenada desde el pulmón hacia el atrio izquierdo. Miren la vecindad que tiene aquí el bronquio izquierdo y esta es la arteria pulmonar izquierda. Aquí está la aorta que tiene una primera porción que es la aorta ascendente, una segunda porción que es el callo aórtico que va a llevar la sangre hacia el miembro superior y la cabeza, y hacia abajo está la aorta descendente en su porción torácica. Bien, entonces miremos aquí cómo podemos
visualizar aquí la vía aérea, hacia atrás el esófago, aquí está la proyección de la aorta, aquí está la bolsa pericárdica, mediastino anterior, todo esto es mediastino posterior, y de esta línea hacia arriba, todo esto es mediastino superior. Qué feo que rayo. Voy a tratar de mejorar mis rayados. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a empezar a orientar la charla a este cuento. Resulta que el corazón, él tiene que tener unas condiciones perfectas para poder responder a las exigencias que tiene, que uno le impone al cuerpo en todos los momentos de la vida. Entonces, el corazón puede fallar su lado derecho o su lado izquierdo. ¿Qué quiero que pensemos? Es en toda la sintomatología que tiene la falla cardíaca izquierda y la falla cardíaca, perdón, la falla cardíaca izquierda y la falla cardíaca derecha. Izquierda, derecho. Entonces, básicamente, el principal síntoma que aparece en la falla cardíaca izquierda es algo que se llama la disnea. Disnea le llamamos a la sed de aire, a la sensación de que uno se está ahogando, a que le falta a uno aire, que tiene que buscar respirar mejor para poder, mantenerse, ¿no? La disnea es progresiva. Cuando empieza la falla cardíaca, la disnea puede ser a grandes esfuerzos, es decir, que el mismo ejercicio fuerte que usted hacía antes ya no lo puede hacer igual. Luego se convierte a una disnea de medianos esfuerzos. Luego de pequeños esfuerzos, con solamente caminar en su casa usted ya está cansado. Eso es un defecto básicamente del lado izquierdo del corazón. Y la disnea de reposo es que usted sentado, así como estoy yo, ya puede tener sed de aire. La ortopnea es una disnea que aparece cuando usted está acostado. Entonces la persona, para mejorar la ortopnea, entonces duerme medio sentado. Entonces ahí es donde uno le pregunta al paciente si utiliza almohadas y cuántas almohadas utiliza para dormir. Hay otra disnea que llama el otro tipo de disnea, que es la disnea paroxística nocturna, que usted se acuesta a dormir y en medio de la noche se despierta fatigado porque está asfixiado. La falla cardíaca derecha se manifiesta por este síntoma básicamente y muchos más que vamos a ver más tarde. Los edemas. Entonces, si está fallando el lado derecho del corazón, a él le está costando trabajo bombear la sangre hacia el pulmón, y esa dificultad para poder bombear la sangre al pulmón, pues se proyecta con la presión a la parte más difícil de devolver la sangre, que es a los miembros inferiores. Entonces, el líquido intersticial empieza a acumularse alrededor de las células empiezan a vivir asfixiadas y aparece pues la gente dice, se me hinchan los pies, me levanto con los pies normales y a medida que estoy pasando el día se me hinchan. Y el edema uno lo clasifica si llega hasta el tobillo, si llega hasta las rodillas, si llega y le compromete todo el miembro inferior, o si definitivamente, miren aquí, se le produce derrame peritoneal que se llama ascitis. Y ya cuando está uno con una falla cardíaca derecha muy severa, en cuidado intensivo habitualmente, pues hay una manifestación que se llama anasarca. Y si sumamos los dos tipos de falla cardíaca, recuerden que esto es un sistema, es una bomba que bombea hacia dos sistemas. Y si esa bomba se está dañando en ambos lados, entonces aparece lo que es la la falla cardíaca global. Entonces, a partir de este momento yo quiero que ustedes todo lo que vamos viendo vayamos relacionándolo con los tipos de falla cardíaca. Bien, en esta imagen es un poco esquemática, pero me importa mucho que hablemos del septo del corazón. El septo del corazón nos está dividiendo los dos lados del corazón y tiene tres regiones. Es una pared que divide cuatro cámaras, que son los dos atrios y los dos ventrículos. Entonces, entre los dos atrios, el septo que lo separa se llama el septo interatrial. Ahorita vemos unas características de ese septo. Cuando uno es feto, aquí hay un huequito.
para que la sangre pase de aquí para acá. Pero cuando uno nace, ese huequito se cierra y ya no hay necesidad de que la sangre pase por ahí. Ahorita hablamos por qué. Entre los dos ventrículos, esto es una pared gruesa, grandota, arriba el septo interatrial es delgadito, aquí el septo interventricular es gruesote, ya vamos a hablar por qué, se llama el septo interventricular y separa a los dos ventrículos. Ahora, resulta que hay una vecindad entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Ese pedacito de septo se llama el septo atrioventricular. ¿Y por qué le hago especial interés a esa zona? Porque esa zona, cuando se forma el corazón, resulta que hay unos cojinetes musculares en el embrión que empiezan a encontrarse, y se separan los dos lados del corazón. Pero hay una anormalidad que se llama la tetralogía de Fallot, donde esa parte del corazón no se forma bien. Ahorita vamos a hablar de eso. Y el otro asunto es que allí en ese septo atrioventricular se ubica un nodo de conducción eléctrica del corazón que llama el se llama el nodo atrioventricular. Bueno, perdón, hago una pausa activa disculpando mi acento porque nosotros aquí en Popayán hablamos algo así como mexicanos. Y ayer escuchaba una conferencia de ustedes que hablaban los paisas y los paisas hablan muy bonito. Entonces, pues será el agua que me hace falta. Uy, ya llevo media hora. Son 60 diapositivas, hagámosle. Entonces, resulta que el atrio derecho, cuando él recibe la sangre de las venas cavas, la tiene que impulsar hacia el ventrículo derecho y se va a atravesar una válvula que anatómicamente se llama válvula atrioventricular derecha o válvula tricúspide. Ese ventrículo derecho, cuando se llena, su reflejo es contraerse para llenar al tronco pulmonar. Entonces, se tiene que atravesar una válvula que se llama la válvula sigmoidea derecha o válvula pulmonar. Ahora, el lado izquierdo del corazón, ¿cómo funciona? El atrio izquierdo se contrae y llena al ventrículo izquierdo, pero se tiene que atravesar la válvula atrioventricular izquierda que se llama válvula bicúspide o mitral. Tricúspide a la derecha, bicúspide a la izquierda o mitral. Ahora sí, cuando la sangre llega al ventrículo izquierdo lo llena y el ventrículo inmediatamente tiene que contraerse para llenar a la aorta y se tiene que atravesar esta válvula que llama la válvula sigmoidea izquierda o válvula aórtica. Entonces, ahí estamos, el lado derecho del corazón tiene que llenar al tronco pulmonar para que la sangre se distribuya por las dos arterias pulmonares, una para cada pulmón, y el lado izquierdo tiene que bombear hacia la aorta. Entonces, cuando la sangre se distribuye para todo el cuerpo, estamos aquí, la sangre tiene que tomar un recorrido a través de la aorta, llegar y capilarizarse, nutrir a las células y volverse a recoger. Y miren que en este momento aparece esta flecha, que quiere decir que se recogió la sangre a través de las venas y la entregó al atrio derecho, llámese vena cava superior o vena cava inferior. La sangre del atrio derecho pasa hasta el tronco pulmonar y la sangre se va para los pulmones. Perdón, por ahí hay un micrófono que está haciendo bullita. Ahora, del tronco pulmonar, la sangre se va para los pulmones y de los pulmones se regresa oxigenada hacia el atrio izquierdo, entonces la flechita va a cambiar de color y se vuelve roja, porque en ese momento la sangre ya se oxigenó en el pulmón y llega al lado izquierdo del corazón para ser bombeada por a través del lado izquierdo y repetir esos circuitos. Más o menos uno hace esto en un minuto, 60 veces a 100 veces, y más o menos bombea 4 litros de sangre durante un minuto. Entonces miren la efectividad del corazón tan berrionda. Cuando eso falla, entonces ahí es cuando se instaura la falla cardíaca. Bueno, quiero que veamos aquí cositas importantes, perdón, yo me ubico, ya, que es la bolsa pericárdica. En la imagen del otro lado se disecó la bolsa pericárdica y nos muestran un espacio virtual que es el espacio pericárdico. Ese espacio pericárdico tiene una cantidad de líquido que mínimo más o menos unos 20-40 centímetros cúbicos
que están en ese espacio para que cuando el corazón está latiendo entre las paredes de ese espacio virtual, va a haber un poquitico de líquido que va a evitar la fricción. Ese líquido es importante allí. Ese líquido se puede aumentar. Ahorita vamos a hablar de lo que es el taponamiento cardíaco. A veces las personas cuando hablan de taponamiento cardíaco piensan que taponamiento es embolismo, y es muy diferente. Recuerden que un embolismo es un coágulo o un trombo o una partícula grasa o un fragmento de un tumor que puede irse por un vaso sanguíneo, y cuando el calibre del vaso sanguíneo se reduce, entonces tapa ese vaso sanguíneo. Aquí estamos hablando de lo que es un taponamiento cardíaco que va a suceder en ese espacio que llama el espacio pericárdico. En ese espacio pericárdico, entonces, tenemos una pequeña cantidad de líquido pericárdico que el cuerpo es maravilloso. Si una persona, por ejemplo, tiene un lupus, el pericardio seroso empieza a funcionar mal y empieza a acumularle líquido alrededor del corazón y empieza a insinuarse una falla cardíaca, pero la persona se va adaptando a ella y a veces le hacen ecografía y van a ver un taponamiento cardíaco inmenso, puede tener hasta 1 litro de líquido, no, un poco más, de líquido pericárdico ahí. De pronto la persona se ha adaptado y ha compensado, para que vean ustedes la magnitud de lo que es la adaptación del corazón a las exigencias. Cuando el derrame pericárdico es por ahí es agudo, por ejemplo, que se rompió una arteria de estas, una arteria coronaria, o que hubo una herida de miocardio, una puñalada y lesionó el miocardio, entonces puede salir un poquito de sangre y con el simple hecho de tener 200 centímetros cúbicos ahí, ya el corazón entra en falla cardíaca. Entonces, eso son cuestiones de que él se va adaptando y puede soportar mucho líquido ahí, o se va, o si sucede de manera brusca, entonces no va a suceder igual. Bueno, estos espacios son bien importantes para los cirujanos. Por aquí hay un huequito debajo del tronco pulmonar y ese huequito aparece por acá, por este lado. Si estuviéramos en época de clases, yo andaría con unos corazones plastinados y les estaría mostrando eso en la vida real. Aquí en anatomía en 2D es más difícil de entender. Pero ese huequito que va entre, ese canal que va entre esos dos huequitos, se llama el seno transverso del pericardio. Mira, aquí está diseco todo el pericardio, se ha abierto la bolsa pericárdica que está insertada en esto que se llama el centro tendinoso del diafragma. Y hay unos espacios importantes. Este seno se llama el seno transverso del pericardio. Ahí sirve para, cuando se va a hacer cirugía cardíaca, tomarlo como referente y elevar el corazón. Y aquí está la vena pulmonar superior izquierda, la vena pulmonar inferior izquierda, está la vena pulmonar inferior derecha y la superior no la alcanzamos a ver. Y a través del pericardio, miren lo que está pasando por allá atrás. Atrás de la bolsa pericárdica, eso es el esófago. Entonces miren la importancia de reconocer que el esófago está por ahí, cerquita. Tragarse una espina o hacer malabarismos con una espada y que le hagan una broma, miren que ahí nomás está el atrio izquierdo. El esófago es vecino al atrio izquierdo. Y aquí hay un bolsillito del pericardio. Ese bolsillito del pericardio se llama el seno oblicuo. Interesante. Por aquí estamos viendo la vena cava inferior en su trayecto intrapericárdico. Y aquí estamos viendo la vena del corazón, que la vamos a ver más tarde. Esta estructura que une el tronco pulmonar con la aorta se llama el ligamento arterioso, que es una estructura importante en la circulación fetal. Ahora la vamos a ver. Esto es el surco coronario izquierdo y este es el surco interventricular posterior. Entonces miren que las arterias aquí, las arterias están rodeadas de una grasa que se llama la grasa pericárdica. Son arterias de más o menos unos 3 milímetros de grosor, 2-3 milímetros. Esas arterias que están rodeadas por grasa tienen que estar rodeadas de grasa porque resulta que el músculo cardíaco es muy excitable. A veces hay bandas musculares que pueden atravesarse una arteria de esas que se han formado mal, las bandas musculares, y puede generarse como un foco ectópico que puede disparar arritmias. Entonces, la grasa pericárdica Dios se la inventó para poder aislar
al pulso de la arteria, cuando ella llena de sangre, si tocara al miocardio, inmediatamente eso sería un foco de disparo de actividad eléctrica. Ahora, sí, yo no sé si ustedes de pronto, bueno, a mí me tocó en mi infancia disecar un sapo. Yo recuerdo, siempre le cuento a mis estudiantes, que el profesor nos hizo sacarle el corazón al sapo. El sapo seguía vivo, se moría al ratico, uno le tocaba los ojos y el sapo seguía parpadeando. Y uno tocaba el corazón se movía solo, el corazón del sapo, ¿sí? Se movía solito. Se quedaba quieto y uno lo tocaba y empezaba otra vez a contraerse hasta que ya cada vez lo iba haciendo más despacio, menos fuerte y ya dejaba de moverse el corazón. Entonces ahí, eso me hizo recordar lo que era la excitabilidad del corazón. Y esa grasa pericárdica es importante para eso. Esa grasa, pues, tiene su función. La grasa que está por dentro de las arterias, esa es la grasa mala. La grasa, el colesterol que se acumula en el endotelio y genera ese estrechamiento de las arterias, esa sí es la grasa mala. Bueno, en esta imagen entonces vemos el lugar donde se ubica el seno transverso y el seno oblicuo del pericardio. Y quiero contarles que, bueno, más o menos así es como se le saca el corazón, perdón, lo dije mal, lo dije de una manera fea, me disculpo, como se le extrae el corazón a una persona que lo va a donar. Y cuando la persona lo va a recibir, pues este pedacito de la pared posterior del atrio izquierdo, miren, aquí están las 4 venas pulmonares, que son estas mismas venas de aquí. Esas 4 venas pulmonares se dejan allí en el cuerpo receptor del corazón. Entonces, el corazón cuando se va a insertar, lo que se va a suturar es todo este borde aquí, y no se van a suturar 4 vasos de manera independiente. Entonces, habitualmente en el trasplante cardíaco, lo único que queda de la persona que recibe el corazón es la pared posterior del atrio izquierdo. Esto es para pregunta de posgrado, muchachos. Yo creo que siempre les preguntan eso, ¿qué es la tríada de Beck? Ahí estamos viendo la imagen de un derrame pericárdico como consecuencia de trauma. Puede ser una herida de la región precordial. Recuerden que la región precordial, punto medio de la clavícula, reborde costal, punto medio de la otra clavícula y el borde de las clavículas. Pero nosotros ampliamos eso a esta región, que incluye el epigastrio. Entonces, cuando hay un taponamiento cardíaco, resulta que el corazón pierde la capacidad de llenarse, porque hay sangre por fuera de él, o hay líquido por fuera de él. Entonces el corazón, que tenía antes un espacio para poder llenarse de sangre, resulta que ahora tiene un espacio más reducido. Y entonces a él le llega sangre y tiene que contraerse a medida que pueda responder de alguna manera para poder cumplir con el funcionamiento de bomba. Entonces se le dificulta, ya si ese taponamiento cardíaco, recuerden que de manera aguda supera los 200 centímetros cúbicos, se le dificulta a uno mucho lo que es la dinámica del corazón, entonces aparece una falla cardíaca aguda. ¿Sí? Eso, ese mismo, esa misma, inclusive en este caso miren que es sangre, y esa misma sangre que está ahí no está circulando. Aquí están haciendo una punción hacia la bolsa pericárdica con una aguja. En la época en que yo estudié medicina, esto se hacía prácticamente que a ciegas, porque la ecografía no había evolucionado tanto. Ahora los ingenieros biomédicos han diseñado ecocardiógrafos que le permiten a uno ver el corazón en una dinámica constante, y entonces uno puede ir introduciendo la aguja aquí en este sitio que llama el ángulo costoesternal. En ese ángulo costoesternal, es decir, al ladito de la apófisis sifoides y el reborde costal, uno introduce la aguja orientándose hacia el punto medio de la clavícula, y pues uno aspiraba antes, cuando no había ecógrafo, pues a introducir la aguja y retirar la sangre, que inclusive se le podía transfundir al paciente, a una autotransfusión. La sangre sale desfibrinada, pero va con glóbulos rojos que son útiles, entonces le serviría mucho al paciente. Ahora con la ecografía, entonces usted pone el ecógrafo, introduce y está viendo que la aguja no toca el miocardio, porque uno, si lo hace a ciegas,
El corazón moviéndose y dándole a esa aguja, pues es otro factor para agravar el derrame. La tríada de Beck, ¿en qué consiste? Miren, hipotensión, hablemos primero de la hipotensión. ¿Por qué se le baja la tensión arterial? Se le baja porque es que el corazón no tiene una buena precarga. ¿Qué es precarga? Es la sangre que le va a llegar al corazón para poder bombear. Entonces, como no le llega suficiente sangre y no tiene un suficiente espacio para moverse, entonces la presión arterial se disminuye. El aumento de la presión venosa central, es decir, las venas están repletas porque no pueden devolver la sangre aquí hacia el atrio derecho. Y esa represión de sangre pues se manifiesta con este signo que es la represión de la vena yugular externa. Cuando la vena yugular externa está repleta, eso se llama ingurgitación yugular, o un nombre más bonito, sexy que me parece, llama es que plétora yugular. Plétora yugular o ingurgitación yugular. Chévere. Bueno, entonces ese aumento de la presión venosa central, listo, lo demuestra esto. Y el velamiento de los ruidos cardíacos, ¿qué quiere decir? Como el corazón ya no está impulsando con tanta fuerza, sino que funciona ahí como apretadito, entonces los ruidos cardíacos ya uno no los escucha muy bien porque las válvulas no se están golpeando fuerte, se están medio tocando en el momento del cierre. Entonces el sonido de los ruidos cardíacos se reduce mucho. Esa tríada, recuerden la pregunta de examen de residencia, tríada de Beck. Bueno, vamos a... Perdón, yo me quito esto que estoy con calor. Listo. Entonces, la circulación funcional se refiere a la función que hacen los atrios, las válvulas y los ventrículos, y las válvulas de salida de los ventrículos. La circulación mayor es el circuito grande, es llevarle sangre a los tejidos y volverla a recoger para que el corazón la impulse hacia el pulmón. Es decir, la circulación mayor arranca del ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho. Y el objetivo es llegar a las mitocondrias para que suceda esto. Resulta que carbono e hidrógeno tienen unos enlaces y vamos a romper estos enlaces con el oxígeno. Eso sucede en el famoso ciclo de Krebs. En ese ciclo de Krebs, entonces, vamos a coger esa energía que se guardó de la fotosíntesis. La fotosíntesis nutrió la cadena alimenticia y nosotros nos agarramos de esa fuente energética que son esos enlaces entre carbono, hidrógeno y oxígeno. La glucosa, una molécula lineal de 6 carbonos, la vamos a bombardear, y en ese proceso de bombardeo entonces sale la manera útil para nosotros que nuestras células puedan funcionar. Los átomos de carbono y los átomos de hidrógeno entonces se acoplan al oxígeno y de eso sale el dióxido de carbono y el agua. El agua la podemos seguir utilizando o la vamos a eliminar por todas las vías que se pueda eliminar y el CO2 lo vamos a coger y lo vamos a eliminar por la vía aérea. La circulación menor o el circuito menor es del corazón irse al pulmón y volverse al corazón. En ese circuito menor, entonces, lo que hacemos es que el CO2 que viene a través de la sangre carboxilada va a llegar al alvéolo pulmonar y se va a hacer la difusión de los gases, es decir, el intercambio gaseoso. Aquí es donde parece que tenemos el problema nosotros en el momento de si nos va mal con el SARS-CoV-2, ese intercambio gaseoso se dificulta. Entonces, ahí es cuando tiene que venir la ayuda de un respirador para ayudarle a mantener a uno de los alvéolos con buena presión de oxígeno. Pero parece también que el problema no solamente es ese de que hay dificultad para que llegue el aire ahí, sino que los alvéolos en sus paredes pueden generar unas pequeñas trombosis. Y esas trombosis son las que van a dificultar que haya esa buena difusión. Entonces, si no hay difusión, entonces la persona no va a tener una buena oxigenación. Finalmente, de ese proceso de la hematosis, entonces va a salir el oxígeno desde el pulmón a través de los glóbulos rojos para llegar de nuevo al lado izquierdo del corazón. Bien, entonces miren cómo se distribuye la sangre en todo el cuerpo. La bomba cardíaca está impulsando hacia esos circuitos y las vísceras. Entonces, si vemos el lado rojo, el lado izquierdo del corazón, va a salir a través de la aorta,
va a irrigar a los tejidos, la microcirculación, aquí donde están los capilares, va a hacerse el intercambio gaseoso, la difusión de gases, pero ya en los tejidos, no en los pulmones. Y aquí, si vemos el lado azul, miren que se va la sangre con presión de más o menos 30 milímetros de mercurio, llega al pulmón, aquí se pierde la presión mientras se hace la hematosis y se devuelve al corazón al lado izquierdo ya oxigenada. Bien, entonces la sangre, ese líquido, ese fluido que está circulando dentro del lecho vascular, tanto arterial como venoso, se distribuye de la siguiente manera. 84%, es decir, la mayor parte de sangre está en este terreno azul. Está en unos vasos que son amplios, que no tienen presión, entonces por eso uno dice que las venas son vasos de capacitancia, no manejan casi presión. Ya cuando la sangre llega al atrio derecho, se aumenta por ahí la presión cuando uno inspira. Cuando uno inspira, las venas cavas le llevan un poquitico más de presión y en ese momento la presión como que se aumenta ahí a 7 milímetros de mercurio, pero ahí la sangre siempre está tratando de volverse a 0 milímetros de mercurio de presión. Bueno, alguien que me diga si me están escuchando, ¿qué tal que yo le esté hablando al computador solo? Bueno, no, que sí que te escucha claro. Ah, bueno, listo. Fuerte y claro. Se escucha perfectamente. Bueno, muchas gracias. Uy, llevo 50 minutos y me faltan como 40 diapositivas, voy a acelerar. Bueno, en la circulación sistémica, miren esto tan interesante aquí, las venas están portando casi que las 2/3 partes de la circulación sistémica y una tercera parte está limitada a lo que es el lecho vascular rojo, pero la sangre que está por aquí, esta sangre va con presión. ¿Sí? La sangre de aquí va a regresar al corazón para recuperar la presión. En el lecho pulmonar, miren que apenas tenemos el 16% de toda la sangre, pero está circulando rapidito, rapidito, para poder buscar el oxígeno del ambiente. En esa unidad cardiopulmonar, miren que la mayor parte de sangre, pero casi que miti-miti, está entre corazón y pulmón. En el pulmón, que son vísceras más grandes, porque uno imaginaría ¿no? que habría mucha más cantidad de sangre. No, en el pulmón él tiene que estar lleno de aire y por esas pequeñas paredes de los alveolos por ahí está circulando la sangre. El corazón ya tiene unas cámaras exclusivas para bombear sangre y miren que de todo el volumen sanguíneo solamente el 7% está en el corazón. Aquí entonces miremos lo que es la eficiencia del corazón para poder llevar la sangre bombeada hacia los tejidos, poder hacer la microcirculación, nutrir y oxigenar los tejidos para que la sangre se devuelva al lado derecho del corazón. La sangre sale oxigenada y el ventrículo izquierdo, él bombea la sangre a más o menos 120 milímetros de mercurio. Cuando la válvula aórtica se cierra, la presión baja a 80 milímetros de mercurio, pero de todos modos esa presión sucede por la elasticidad de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando la válvula aórtica está abierta, eso se llama presión sistólica, y cuando la válvula aórtica se cierra, se llama presión diastólica. Entonces, la presión sistólica, la más alta, la diastólica, la más bajita. Pero el real significado de lo que es la irrigación de los tejidos resulta por algo que se llama la presión arterial media, que es lo que está aquí en inglés. Esa presión arterial media es de más o menos 90, alrededor de 90. Pero calculemos la presión arterial media de una persona que tiene la presión bajita para que veamos cuál es el valor menor de la presión arterial media, donde uno puede estar tranquilo. La presión sistólica en una persona que la tenga normal pero baja puede ser de 90 y la presión diastólica puede ser de 60. Esto es una presión normal en los límites inferiores. Entonces, la fórmula de la presión arterial media, ¿cuál es? Es la presión del pulso dividido entre 3 más la presión diastólica. Eso es la presión arterial media. Ella nos hace entender
cómo está la irrigación y la nutrición de los tejidos. Entonces, si hacemos la operación, la presión del pulso, ¿qué es? Es a la sistólica restarle la diastólica. Entonces, si a 90 le restamos 60, eso nos da 30. Perdón. 30 dividido entre 3, eso es 10. Ahora, 10 más la presión diastólica, eso me da 60. Perdón, 70. 70 es una presión arterial media muy adecuada, y miremos este monitor de una unidad de cuidado intensivo con un paciente que está crítico. En el monitor, miren lo que nos están mostrando. Aquí está la frecuencia respiratoria, aquí está la saturación de oxígeno, y aquí está la presión sistólica. Miren que está un poquitico debajo de 90, y miren que esta está muy lejos de 60. La presión diastólica. Si hacemos la operación de calcular la presión arterial media, miren este monitoreo. La presión arterial media está por debajo de 60. Ahí lo están manteniendo en el límite. ¿Listo? Hay que subírsela un poquito más, entonces por eso los intensivistas entonces están pendientes de monitorear ese asunto. Aquí está la frecuencia cardíaca y el trazado electrocardiográfico. Bueno, vamos a darle rápido a estas. La circulación mayor, ¿en qué consiste? En sacar sangre desde el ventrículo izquierdo, llevarla a la aorta, y que la aorta la circule por todo el cuerpo. La sangre se va para todo el cuerpo, y luego la sangre se tiene que devolver carboxilada a través de la vena cava inferior y de la vena cava superior. Ahí se acabó hasta el atrio derecho. Entonces de ventrículo derecho de ventrículo izquierdo, todo el cuerpo se devuelve hacia el atrio derecho. Esa es la circulación mayor. Cuando hablemos de la circulación mayor, recuerden este asunto. Si una persona tiene una falla cardíaca izquierda, recuerden que el principal síntoma de la falla cardíaca izquierda es la dificultad respiratoria que llama disnea. ¿Qué ha pasado aquí? Como la presión no se puede ir fácil hacia acá, entonces empieza a crearse un remanso hacia los pulmones. Entonces la disnea es consecuencia, me disculpan la expresión, como un encharcamiento de la sangre en el pulmón. Entonces está la sangre ahí retenida, llega el oxígeno, la persona respira, pero no tiene una buena capacidad para oxigenar. Entonces la causa de la falla cardíaca, la causa del síntoma cardinal de la falla cardíaca izquierda, que es la disnea. Ahora, vamos a hablar de la circulación menor. Entonces la circulación menor es salir del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, arteria pulmonar izquierda, y por acá a la arteria pulmonar derecha. Ahí en ese momento la sangre se oxigena en el pulmón y se va a devolver por las 4 venas pulmonares. Cada pulmón tiene 2 venas. Y la sangre va a llegar a esta cámara cardíaca, que es el atrio izquierdo. Esa es la circulación menor, es circulación funcional del corazón. Ahora, ¿cuál es el síntoma cardinal de la persona que tiene falla cardíaca derecha? Que por acá abajo tiene problema con los edemas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que a la persona le cuesta trabajo mandar la sangre para acá. Entonces la presión empieza a retenerse por acá. Entonces, si la falla cardíaca es insinuada leve, entonces se va a tener edema en miembros inferiores. Luego ese edema va ascendiendo, y inclusive puede proyectarse esa presión hacia acá y ponerle a uno la vena yugular externa, que es esta de aquí. Le puede poner a uno esa vena yugular externa repleta. A eso se llama ingurgitación yugular, o el nombre sexy, que es plétora yugular. Entonces, sangre carboxilada, vamos a dibujar con azul. Esa sangre carboxilada entonces circula por el lado derecho del corazón. Vena cava inferior, vena cava superior, atrio derecho, llena al ventrículo derecho, el ventrículo derecho llena al tronco pulmonar para que se divida hacia las 2 arterias pulmonares. Cuando la sangre pasa por este sector, se atraviesa la válvula tricúspide, y cuando se atraviesa este sector, atraviesa la válvula pulmonar. Vamos con rojo a ver el lado izquierdo del corazón.
recibe sangre oxigenada del pulmón a través de 4 venas que llegan al atrio izquierdo. El atrio izquierdo llena al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, él está, pues, la raíz de la aorta que está aquí, eso está detrás del tronco pulmonar, entonces la sangre se va por aquí, ¡pin!, y se va para todo el cuerpo. Se atraviesa 2 válvulas, una válvula que hay aquí que se llama la válvula mitral o bicúspide, y una válvula que hay aquí que se llama la válvula aórtica. Ahora, yo quiero aprovechar esta relación anatómica porque es que cuando uno escucha los ruidos cardíacos, resulta que ustedes saben que del ventrículo izquierdo se desprende la aorta. Entonces, la válvula aórtica es del lado izquierdo del corazón, pero por la proyección del sonido, la válvula aórtica la vamos a ocultar mejor al lado derecho. La válvula pulmonar está aquí, pero por la proyección del sonido, cuando la válvula se cierra, ese sonido lo vamos a escuchar mejor en el lado izquierdo, siendo que la válvula pulmonar es del lado derecho del corazón. Entonces, dejemos eso aquí guardadito para que yo le explique más tarde una cosa. Bueno, vamos a ver el corazón cómo es por dentro sin mucho detalle anatómico, sino con la intención de ver este cuento aquí bien interesante. Vena cava superior, vena cava inferior, drenan hacia el atrio derecho que aquí está abierto. Aquí hay unos músculos que llaman los músculos pectinados. Está la cresta terminal y aquí en la parte alta de la cresta, esto está abierto, ¿no? Entonces aquí, en esa parte alta de la cresta terminal hay un nodo del disparo eléctrico del corazón para organizar la función cardíaca. Se llama el nodo sinusal o marcapaso del corazón. Aquí está por delante el orificio atrioventricular derecho donde está la valva septal de la válvula tricúspide. Si vemos acá, entonces miren las 3 valvas de la válvula tricúspide, la anterior, la posterior y la septal. Bueno, aquí hay un remanente de algo que se llamaba el agujero oval, pero ya cuando uno nace eso se cierra y queda algo que llama la fosa oval. Y aquí, entre el orificio atrioventricular derecho y la fosa oval, hay un huequito por donde desemboca la vena del corazón que llama el seno coronario. Importantísimo ese seno coronario. De ese seno coronario, miren que es un sitio por donde se puede implantar uno de los electrodos de los marcapasos biventriculares. Los marcapasos ayudan a mejorar el ritmo cardíaco. Hay marcapasos unicamerales, un solo electrodo. Hay bicamerales que llegan al atrio derecho y al ventrículo derecho. Y hay otros que son biventriculares, que se deja uno en el ventrículo derecho, otro en la vena cardíaca magna, que es una vena que se va a acceder aquí a través de ese agujero del seno coronario. Bueno, ¿qué quiero que ustedes vean aquí importante? Son músculos pectinados, que a través de ellos hay unos fascículos del sistema de conducción eléctrica del corazón que llaman las fibras internodales, que vamos a ver más tarde. Y aquí en esta sección, en esta vecindad del tendón de Todaro, aquí está lo que se llama el septo atrioventricular. Y en ese septo atrioventricular, aquí va a estar el nodo AB. Entonces miren lo importante que es el atrio derecho en el sistema de conducción eléctrica del corazón. Los 2 nodos eléctricos del corazón están en relación con el atrio derecho. Por eso el problema, cuando la arteria coronaria derecha se compromete en la obstrucción, o se obstruye, entonces puede comprometer esos nodos si es que el nodo sinusal, si es que la arteria coronaria derecha lo está irrigando a los 2, que es lo más frecuente. En el ventrículo derecho, entonces, estamos viendo 3 músculos papilares. El músculo papilar anterior, el músculo papilar septal, por aquí hay un pedacito del músculo papilar posterior. Esos músculos papilares, como en el lado izquierdo, tienen unas cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas funcionan como las cuerdas de un paracaídas. Entonces, recuerden cómo es la función del corazón. Los músculos se contraen durante la sístole. Entonces, un músculo papilar, cuando toda la cámara cardíaca se está contrayendo, el músculo papilar también se contrae y ala las cuerdas tendinosas para que
cuando el ventrículo se contraiga, la sangre no se devuelva hacia el atrio. Entonces, esa es la función de las cuerdas tendinosas. Hay personas que sufren ruptura de esas cuerdas tendinosas, enfermedades del colágeno, por ejemplo. Puede pasar también que a una persona se le infarte un músculo papilar, y si se infarta, pues es un tejido muerto, entonces la cuerda tendinosa no se ala y la válvula puede volverse insuficiente, es decir, no ser capaz de retener la sangre en esa cámara cardíaca, sino que la deja devolver. Eso es una insuficiencia valvular. Ahora, en la parte alta del ventrículo derecho tenemos la válvula pulmonar, que ellas funcionan de otra manera. Siempre me gusta, esta camisa no tiene bolsillo, pero estos son como 3 bolsillitos. Los 3 bolsillos se abren, bueno, digamos que la sangre que viene abajo empuja los bolsillitos y los bolsillos se alejan. Cuando el ventrículo ya se relaja, entonces la sangre trata de volverse al ventrículo y en ese momento es cuando esos bolsillitos se llenan de sangre y eso cierra la válvula, en este caso la válvula pulmonar. Mire el lado izquierdo del corazón. Lado izquierdo del corazón, el ventrículo es mucho más grandote, esto mide más de 1 centímetro, toda esta pared del ventrículo, toda pared del miocardio. Miren el grosor de la pared del ventrículo derecho. Como esto nomás tiene que bombear hacia los pulmones, la fuerza que le impone es de más o menos 30 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza con que este miocardio bombea, porque la sangre nomás tiene que ir al pulmón. Pero este miocardio, él tiene que bombear para todo el cuerpo con una presión de 120 milímetros de mercurio. Entonces, por eso es cuajadote. Y solamente hay 2 músculos papilares, músculo papilar anterior y el músculo papilar posterior. Ellos también tienen sus cuerdas tendinosas que sostienen la válvula mitral. Y en el lado izquierdo, pues aquí hicieron un corte más hacia la derecha y nos dejan ver, perdón, en el lado derecho, más hacia la derecha y nos dejan ver la válvula aórtica, que es esta. La válvula pulmonar estaría a este nivel y detrás de ella la válvula aórtica. Bueno, cuando vemos una radiografía de tórax, vamos a ver los campos pulmonares. Este es el campo pulmonar derecho, esto se llama la cúpula pleural y miren cómo se proyecta el ápex del pulmón, que va hacia arriba, cómo se proyecta hacia el cuello. Entonces, este es el campo pulmonar derecho. Y aquí hay un ángulo. Este ángulo que está aquí se llama el ángulo costodiafragmático derecho. Importante reconocerlo. Hoy no vamos a hablar de pulmón, no hablaremos de eso. Aquí está el otro campo pulmonar izquierdo. El ángulo costodiafragmático izquierdo y el borde del corazón. Todo esto que está aquí es la silueta cardíaca. Entonces, en la silueta cardíaca vamos a ver la llegada de la vena cava inferior, el atrio derecho, aquí el ápex del corazón, el ventrículo izquierdo, el atrio izquierdo, aquí está el sitio donde está la arteria pulmonar izquierda, este llama el botón aórtico, que es lo correspondiente a la aorta ascendente y el callado aórtico cuando empieza a descender. Y aquí está la región de la arteria pulmonar derecha. Esa es la silueta cardíaca. Miren que el hemidiafragma derecho es un poquitico más alto que el hemidiafragma izquierdo, eso es normal. ¿Listo? La tráquea, aquí la estamos viendo. Sí, ya más o menos a este nivel se dividen los 2 bronquios. Y eso es la silueta cardíaca. Hay algo bien importante aquí que hay que mencionar, es que cuando uno está estudiando la falla cardíaca y quiere saber si el corazón está grande, pues lo importante es que si usted le dedicó tiempo al paciente, usted pudo con sus manos y con su fonendoscopio ser capaz de saber si el corazón estaba grande o no. Entonces uno puede empezar desde que examina el cuello. Cuando examina el cuello, toca la tráquea y mira a ver si la tráquea está desviada. Si la tráquea está desviada, algo está pasando en el tórax que no está empujando la tráquea hacia un lado. Bueno, y el resto de maniobras semiológicas pues le van a ayudar a uno a este asunto. Ahora, vamos a medir el índice cardiotorácico. Aquí vamos a ubicar el borde más derecho del corazón y aquí el borde más izquierdo. Esta distancia debe caber 2 veces en el campo pulmonar. Entonces voy a coger con mis dedos, a ver si es verdad. Entonces me ubico. Y esa distancia está aquí.
transporto esa distancia y me cabe aquí un corazón y aquí me cabe otro corazón. Es decir, que sobra un espacio. El corazón debería caber ahí en esa cavidad torácica 2 veces en ese índice cardíaco. Ahora miren aquí la diferencia. Aquí vemos una tráquea desviada de la línea media y hay un crecimiento de ese ventrículo izquierdo, básicamente. Miren el botón aórtico y veamos el borde más izquierdo del corazón y el borde más derecho. Esta distancia, bueno, lineal, no curva, esa distancia yo la voy a transportar con mi mano aquí, créanme que lo estoy haciendo, y me da aquí. Aquí, el corazón se me sale. Esto es un hallazgo de una cardiomegalia, y es muy evidente aquí el crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Muy seguramente cuando usted le pone la mano a la persona en esa reja costal, usted le va a tocar el PMI, que normalmente está en el 5º espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular, muy seguramente se lo va a tocar en el 6º espacio intercostal con la línea axilar anterior, ¿sí? Podría ser. Y si le desvía uno el mediastino, eso puede también generar que uno lo toque más al lado. Miren el peso del corazón como le aplanó este diafragma. Está aplanado este diafragma. Todo el corazón le está bajando el diafragma, un corazón inmenso. Bueno, este es un cuerpo plastinado que se cortó transversalmente para que vean uno cómo puede aprovechar, ver lo que se ve en las tomografías, verlo en realidad. Bueno, una tomografía también en realidad, sino verlo en directo. Aquí está la aorta, el esófago, y delante del esófago está el atrio izquierdo. Miren el atrio derecho, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquí estamos, estos son los 2 pulmones y no vemos nada del diafragma, pero si bajamos un poquito más, miren aquí, esta es la aorta, está el esófago, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, perdón, atrio izquierdo, sí, ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho que está más en contacto con el esternón, y miren aquí la cúpula diafragmática derecha. Y debajo de la cúpula, el hígado. Esta es la parte más alta del hígado, del lóbulo derecho del hígado. ¿Listo? Lo que nosotros recibimos son, entonces, radiografías, tomografías y resonancias. Recuerden que las resonancias son de muy mala calidad para poder estudiar tejidos blandos. Entonces, para poder ayudarnos a ver imágenes, nosotros tenemos que aplicar medios de contraste. Entonces, aquí toda esta trama pulmonar es debida a que tiene medio de contraste dentro de los vasos sanguíneos y por eso se logran ver, aquí por ejemplo el septo del corazón, que nos está mostrando que hay 2 lados y que este va a ser el ventrículo izquierdo y este el ventrículo derecho. Una tomografía se ve como si uno estuviera viendo al paciente desde los pies y obviamente usted ve aquí que es una mujer. Aquí estamos más abajo, esto sí es más o menos la región del pezón. Aquí en este nivel esto sería más o menos T6, esto sería T4, y aquí estaríamos más o menos a nivel de T8. Entonces miren aquí, estas secciones oscuritas son los 2 bronquios, ¿sí? Aquí está la aorta ascendente, el callado aórtico aquí, y va a empezar la aorta a descender. Miren la aorta descendente aquí, miren la aorta descendente aquí. Así como vimos en esta imagen, esto de aquí, mírenlo aquí, este es el hígado a este nivel. Y recuerden que el hígado está en relación con la vena cava inferior. Entonces miren la vena cava inferior aquí, atravesándose el hiato para ella. Bueno, esta imagen del corazón rojito me gusta mucho que la veamos porque eso es lo que uno se tiene que imaginar cuando está haciendo un examen a un paciente. Muchas veces a mí me da mucha pena con los colegas que llegan y ponen la membrana del fonendoscopio. Así, yo creo que escuchan 2, 3 latidos cardíacos y dejaron de examinar el corazón. Eso no es suficiente. Un corazón exige que uno en cada foco de auscultación se demore alrededor de 1 minuto.
Ya cuando usted sabe cómo están funcionando esas válvulas, si usted esta imagen la tiene aquí en la cabeza cuando está escuchando al paciente, eso le va a permitir a usted saber las válvulas cómo están funcionando. Bueno, entonces ubiquémonos aquí a este nivel, aquí. Estas son las válvulas atrioventriculares. La de aquí, la tricúspide, la de aquí, la bicúspide. Este es el septo del corazón. Y esta es la válvula pulmonar. Cuando las válvulas atrioventriculares, es decir, estas de aquí, se cierran, uno escucha un ruido de más intensidad, más fuerte, que se llama el primer ruido cardíaco. Y cuando uno escucha el cierre de esta válvula aquí, eso se llama el segundo ruido cardíaco. Entonces uno escucha más o menos así. Voy a tratar de coincidir, ojalá les coincida por allá a ustedes así. El primer ruido cardíaco es más intenso. Y ese espacio que hay de tiempo, en ese espacio sonoro de silencio entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco se llama la sístole ventricular, pero lo abreviamos simplemente diciendo sístole. Entonces, entre el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco sucede la sístole. Cuando se acaba el segundo ruido cardíaco aparece la diástole, pero del ventrículo. Bueno, aquí, miren este examen que me encanta. Eso es un examen anatómico y funcional del corazón. Se llama la ecocardiografía. El pecho del paciente está aquí. Aquí está el esternón, aquí está el pecho del paciente. Entonces, a través de un espacio intercostal, meten este aparato, me olvidó cómo se llama, el que lanza el sonido, el ultrasonido para poder hacer que reboten los tejidos y se abre así en abanico el sonido. Entonces están viendo aquí el septo del corazón, están viendo el septo interatrial y el de arriba es el septo interventricular. Y miren aquí la válvula tricúspide y aquí la válvula bicúspide. Entonces, perdón, al contrario, la válvula bicúspide, la de su derecha, y la válvula tricúspide hacia su izquierda. Hacia atrás, estos son los atrios. Estos son los ventrículos. Recuerden que los ventrículos están hacia adelante, los atrios están hacia atrás. Y acá es anterior y acá es posterior. Entonces miren que este estudio de la ecocardiografía es un estudio anatómico porque estamos viendo las estructuras y es funcional porque estamos viendo ahí las válvulas cerrándose. Y esos ingenieros biomédicos son más berracos todavía porque son capaces de medir la velocidad con que la sangre se atraviesa por aquí. Y miden esos flujos y se dan cuenta si la sangre se devuelve. Entonces eso colorea la imagen. Entonces eso se llama una ecodoppler. El efecto Doppler lo utilizan los ingenieros biomédicos haciendo que el sonido rebote sobre las partículas las partículas celulares de glóbulos blancos, glóbulos rojos, rebota y genera unos flujos que le hacen entender a uno cómo está funcionando este asunto. Ahora, entonces lo sencillito, pues, ya es, pero lo más valioso, es poder utilizar el fonendoscopio de la mejor manera. Entonces, un minutico en el foco aórtico. Ya saben ustedes que la proyección de la aorta es esta y la del tronco pulmonar es esta. Entonces, el foco aórtico está en el segundo espacio intercostal derecho pegadito al esternón y en el lado contrario está el foco pulmonar. El foco tricuspidio se proyecta hacia el quinto espacio intercostal izquierdo pegadito al esternón. Y en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular se ubica el foco mitral. Entonces, cuando uno está escuchando los ruidos cardíacos, entonces el primer ruido lo llamamos S1, es consecuencia del cierre de las válvulas atrioventriculares. El segundo ruido, S2, es consecuencia del cierre de las válvulas sigmoideas. Está la válvula pulmonar, está la válvula aórtica. Pulmonar y aórtica. Está la válvula tricúspide y bicúspide. Entonces miren que en este momento del primer ruido cardíaco, ¿qué está pasando? En ese momento las válvulas atrioventriculares se cerraron y generan un ruido de mayor intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los ventrículos se están contrayendo y al contraerse abren estas válvulas sigmoideas y llenan al tronco pulmonar y a la aorta.
En el sonido 2, ¿qué está pasando? Los atrios se están contrayendo porque los ventrículos están en diástole. Entonces, cuando los atrios se están contrayendo, empujan las valvas de la válvula tricúspide y de la bicúspide, allá adelante se ven los músculos papilares, llenan a los ventrículos y ya cuando los ventrículos se repletan, genera una respuesta refleja de contracción, que es un fenómeno que lo estudiamos por algo que llama la ley de Starling. Entonces, esa contracción va a hacer que suceda ya luego el nuevo sonido primero del siguiente ciclo cardíaco. El registro, el sonograma cardíaco, pues estudia lo que es la sístole, y aquí en el segundo ruido cardíaco, aquí empezará la diástole. Entonces, sístole todo este pedazo, diástole todo este pedazo. En sonido 1 está la sístole ventricular, sonido 2 es la sístole atrial, que es lo mismo que decir la diástole ventricular. Ahora, cuando estamos hablando de las válvulas cardíacas, cómo se están comportando en el momento del registro de cada ciclo cardíaco, recuerden que un ciclo cardíaco es llenado de atrios hacia los ventrículos y luego llenado de ventrículos hacia los grandes vasos, es un ciclo. Entonces miremos acá abajo la onda P, ¿a qué corresponde? Ahorita hablamos un poquito más de eso. La onda P es cuando los atrios que están aquí atrás, perdón, les cuento, este corte está pasando por el surco coronario derecho y el surco coronario izquierdo. Entonces, los atrios los quitaron, los atrios estaban acá atrás y se están viendo desde atrás hacia adelante los orificios atrioventriculares con válvulas abiertas y válvulas cerradas. La onda P, ¿qué es? Cuando los atrios se están contrayendo para llenar a los ventrículos. La sístole atrial. Y este complejo de ondas QRS es cuando los ventrículos cierran las válvulas atrioventriculares y se abren las válvulas sigmoideas. Bien, entonces hagamos una pausita para hablar de lo que es la circulación fetal. Este es el cordón umbilical. El cordón umbilical tiene una vena que se llama la vena umbilical. Esta vena umbilical, no, sí la sigo dibujando con rojo porque es que ya lleva sangre oxigenada. Se atraviesa el hígado y llega hasta la vena cava inferior. Entonces la sangre oxigenada en el feto aparece, es por el lado derecho del corazón, porque estamos conectados allá, mamá. A través de la placenta estamos conectados. La placenta es pulmones, riñones, sistema digestivo, el sistema endocrino. Todo eso hace la placenta, es una berraquera. Entonces, la placenta está entregándole a la vena umbilical sangre oxigenada. La sangre oxigenada entra por el ombligo, luego se mezcla con la sangre de la vena cava inferior y llega al atrio derecho. Cuando llega al atrio derecho, ¿para qué se va para el pulmón? Porque el pulmón no está funcionando. Entonces existe un agujerito que llama el agujero oval. Y a través de ese agujero oval, entonces ya la sangre llega al lado izquierdo del corazón para oxigenar todos los tejidos. Sin embargo, el poquitico de sangre que pudo irse por el lado derecho del corazón, se va por un conducto que llama el conducto arterioso. Entonces ese poquito de sangre, el pulmón no está funcionando, entonces ¡chum!, se mezcla con la sangre de la aorta. Alguien que me diga cuántos están todavía en línea, a ver si los estoy desmotivando o no. Hay 239. Ay, se me aburrieron 11. Bueno, listo. Trataré de... Uy, hora y 20. Por favor, apagar las cámaras, ¿no tan amables? Ay, fue Julia, hora y 20. Tranquilos, ya casi acabo, ya casi acabo. Cianosis, recuerden que es coloración violácea en las extremidades o en los labios o en general en toda la piel. Miren una deformidad en la formación del septo del corazón cuando los cojinetes musculares que van a formar el corazón no se funcionan bien. Entonces aparecen estas deformidades en las cuales el septo del corazón no se formó. Entonces queda una comunicación interventricular, la aorta queda montada entre los dos lados del corazón, entonces se llama la aorta cabalgante. Como hay un defecto en ese desarrollo, el tronco pulmonar no se desarrolla bien, entonces es estrecho. Y fuera de eso, miren la diferencia del grosor de las paredes de los ventrículos. Este tenía que ser más grueso.
Pero ahora, como a este le toca bombear con más intensidad para que pueda oxigenarse la sangre, entonces el ventrículo derecho se crece muchísimo. Esas son las 4 características de la tetralogía de Fallot. Y cuando el agujero oval no se cierra bien, embrionariamente se forma por 2 membranas, se llaman septum primum y septum secundum. Cuando no se cierra, no se forman bien y queda una alteración de esa pared. Entonces ahí es cuando pasa que ese defecto interventricular genera una comunicación que se llama, ay, hijo de madre, alguien me puso bravo. Listo. Qué pena, me pegó la reacción la persona que tiene por allá el micrófono abierto y se golpeó el quinto dedo del pie derecho contra el borde de la mesa. Bien. La circulación nutricia del corazón es la oxigenación del mismo corazón, es decir, la nutrición del mismo corazón, y sucede a partir de la arteria coronaria, perdón, cambio de color, de la arteria coronaria izquierda y la coronaria derecha. Lo habitual es que la arteria coronaria izquierda se divida en una arteria interventricular anterior y en una arteria circunfleja del corazón. Y esa va a ser básicamente para la pared ventricular izquierda y para parte de la cara inferior del corazón y parte del septo del corazón. Y habitualmente esta arteria, que se llama la arteria coronaria derecha, ya da la vuelta, mírenla aquí, por debajo del corazón, ella da la vuelta y se va a continuar como arteria interventricular posterior. Entonces, de esa arteria coronaria derecha va a salir esta ramita para el nodo sinusal, da varias ramitas para los ventrículos, esta se llama la marginal derecha. La arteria interventricular anterior también se llama descendente anterior. Y de esta circunfleja estamos viendo la arteria marginal izquierda y unas arterias que llaman las diagonales. Primera diagonal, segunda diagonal y por ahí no. Parece que aquí está la tercera diagonal, no recuerdo bien. Aquí está la arteria coronaria derecha que se continúa como arteria interventricular posterior y es habitualmente de esta arteria que ella se va a ascender y va a nutrir al nodo atrioventricular. Entonces la arteria coronaria derecha es muy importante para lo que es el sistema, la nutrición del corazón. Las venas del corazón, quiero resaltar esta de aquí, perdón, ya señalo con rojo. Esta vena de aquí, que llama la vena cardíaca magna, va a meterse en el surco coronario, va a aparecer aquí y se va a convertir en vena en el seno coronario del corazón. A ella le llega la vena cardíaca media y la vena cardíaca parva, que es esta de aquí. Esa vena, a través de ella, recuerden que aquí hay un agujerito en el septo interatrial por debajo de él, que llama el agujero del seno coronario. Por ahí se puede introducir un electrodo para cuando se va a utilizar el electrodo biventricular. Bueno, con el fluoroscopio se hace la arteriografía y la arteriografía puede ser diagnóstica y terapéutica. Entonces miren esta cosa tan interesante del desarrollo biomédico. Pueden introducirle a uno a través de la arteria femoral o a través de la arteria radial, le pueden introducir un catéter, que es este de aquí, y ese catéter, a través de un equipo de rayos X dinámico que se llama fluoroscopio, puede llegar hasta la aorta. Imagínense, yo tengo aquí una maqueta que estoy restaurando, que está feita, pero yo quiero que ustedes vean la la válvula aórtica. Esa válvula aórtica, hasta aquí esto se llama el seno coronario, aquí, donde va a salir la arteria coronaria, yo me ubico. Está la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, y aquí, hasta aquí va a llegar el catéter. Si usted ve un video en YouTube cómo se hace un cateterismo cardíaco, ustedes dan cuenta que llegan ahí, inyectan y ¡fum! Se dibuja todas las ramas de las arterias coronarias. Aquí están viendo la circunfleja, y miren que aquí la arteria circunfleja tiene una obstrucción, aquí a este nivel, y han introducido el catéter y a través de un mecanismo de esta manera pueden coger y retirar un trombo, aspirar el trombo y ¡fum! Se vuelve a llenar de manera generosa las paredes del ventrículo.
Ahora sí hablemos del sistema de conducción eléctrica del corazón. Está el nodo sinusal, el marcapaso del corazón. Están las fibras internodales que llegan hasta el nodo atrioventricular. En ese momento los atrios se están contrayendo para llenar a los ventrículos. Luego se hace una pausa eléctrica mientras el estímulo se va a dispersar por los ventrículos. Este es el ramo derecho del haz de His y aquí está el ramo izquierdo del haz de His. En ese momento, cuando se empiezan a activar los ramos del haz de His, empieza la contracción ventricular y se dibujan en el electrocardiograma los complejos de ondas QRS. Entonces recuerden que el nodo sinusal, el marcapaso del corazón, es el que nos está dando la frecuencia cardíaca habitual, él es el marcapaso. Pero si la arteria coronaria se daña y el nodo sinusal empieza a funcionar mal, entonces viene una bradicardia, porque empezaría el nodo atrioventricular a gobernar, entonces la persona estaría por debajo de los 60 latidos por minuto. Ahora, si los dos se dañan, entonces ahí es cuando la persona va a necesitar un marcapaso bicameral, biventricular, donde quede un electrodo por aquí y el otro electrodo por aquí, para poder ayudarle a ese ritmo autónomo que tendría las fibras de Purkinje directamente a nivel de los músculos papilares con un ritmo cardíaco muy lento, una bradicardia muy, muy lenta. Entonces recuerden que el músculo cardíaco pues tiene unas fibras especializadas en conducir el estímulo eléctrico, que es el sistema de conducción eléctrica, y las otras células, que son la mayoría, son las células de trabajo, las que le obedecen al sistema de conducción eléctrica del corazón. Estas células de los atrios se van a contraer mientras sucede la onda P, y las células de los ventrículos se van a contraer mientras sucede el fenómeno de las ondas QRS en el electrocardiograma. Bueno, esta diapositiva es bien importante, que vamos a estudiar cómo se inerva el miocardio. Ya saben que él tiene su sistema autónomo, pero hay mecanismos reguladores. Entonces, el sistema que lo acelera es la inervación simpática. Vamos a ver ahora de dónde se derivan los nervios cardíacos simpáticos, estos de aquí, para poder llevar a esos nervios simpáticos hasta el corazón para aumentar el esfuerzo del corazón. Aumentar el esfuerzo del corazón es aumentar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Eso va a aumentar a una variable que se llama el gasto cardíaco, que es más o menos 4 o 5 litros por minuto. Es decir, que uno es capaz de mover toda la volemia, toda la sangre, uno es capaz de moverla en un minuto. Ahora, la información parasimpática, esa información parasimpática va a hacerle la contra a la simpática. Y sucede gracias a la información que lleva un par craneano que llama el neumogástrico o el nervio vago. 10º par craneano, viene desde el bulbo raquídeo. De ahí se derivan unos nervios cardíacos parasimpáticos que van a disminuir la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, y como consecuencia pues va a disminuir el efecto del trabajo del corazón. Pero me importa mucho el dolor. Resulta que el dolor en las vísceras se recoge por la vía simpática. Entonces, vamos a estudiar el cuento del dolor referido. Cuando está doliendo el corazón durante un infarto cardíaco, entonces el dolor recorre el camino de la vía simpática. Y recuerden, estos nervios son poco mielinizados. Y esa falta de mielina hace que cuando el nervio va llevando la información se la pueda contagiar a nervios vecinos o a estructuras nerviosas vecinas dentro de del mismo sistema nervioso central. Entonces eso hace que el dolor uno no pueda decir, me está doliendo el ápex del músculo papilar anterior del ventrículo izquierdo. Ojalá uno lo pudiera decir así, pero el cerebro no se agota en tener todo ese tipo de información. Entonces aquí en azul estamos viendo el bulbo raquídeo, estos axones que están llevando información hacia este plexo nervioso alrededor del corazón, que llama el plexo cardíaco. De ese nervio vago salen todas esas ramitas azules, que son los nervios cardíacos parasimpáticos. Y al otro lado vemos la cadena simpática con sus ganglios cervical superior, medio, el vertebral, el cérvico torácico, el segundo ganglio torácico de la cadena simpática, el tercero y el cuarto. Este ganglio, ¿por qué se llama ganglio cérvico torácico?
porque tiene forma de estrella y es la unión del último ganglio cervical con el primer ganglio torácico. Entonces, ustedes están viendo ahí cómo estos nerviecitos puntudos van a llegar al plexo cardíaco desde el cuello y desde el tórax. Se llaman los nervios cardíacos simpáticos, cervicales y torácicos. Pero además de eso, quiero que ustedes vean esas fibras verdes. Quiero que los vean en este lado. Ahí están representando la sensibilidad dolorosa del corazón. Entonces la sensibilidad dolorosa va a recorrer los nervios simpáticos. Y obviamente pues se va a proyectar eso a sentir el dolor en las regiones que estos nervios inervan, es decir, el pecho y el miembro superior, inclusive hasta la mano. A uno le puede doler un infarto del miocardio, le puede tener dolor en la mano, cara interna del brazo, y la axila y obviamente el pecho. Ahora, esto, así es la realidad. Entonces, miren, el plexo cardíaco recibiendo información de toda la cadena simpática izquierda, aquí, la cadena simpática derecha al otro lado y los nervios vagos. De esa manera se forma un enredo alrededor de los grandes vasos para poder tener control sobre el nodo sinusal y regular esa función del nodo sinusal y el nodo atrioventricular. En el electrocardiograma, entonces, es rastrear la señal que se origina en la pared torácica, en las extremidades, y hacer un registro de más o menos 12 curvas que se registran en el papel del electrocardiograma. En este sentido vertical, nosotros trazamos el voltaje, que es más o menos de 10 milímetros. 10 milímetros son 1 milivoltio. Y horizontalmente estamos trazando el tiempo. Entonces 25 milímetros, aquí hay 10, 20, 25 milímetros. 25 milímetros son 1 segundo. Y la velocidad con que el papel se mueve o con que se toma el registro habitualmente es de 25 milímetros por segundo. Es decir, que cada minuto saldrían 25 milímetros, cada minuto se estaría repitiendo 25 milímetros 60 veces. Eso es lo que duraría la toma de un electro durante un minuto. Bueno, lo que están viendo aquí es un ciclo cardíaco. ¿Cuánto estamos viendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos cardíacos registrados ahí. Y en cada ciclo cardíaco vamos a encontrar contracción atrial, contracción ventricular. La contracción atrial es esta, la contracción ventricular es esta, y esta onda T corresponde a la repolarización de los ventrículos cuando ya están relajando. Y vuelvo a la maqueta. Resulta que esta válvula aórtica, cuando ella se cierra, es que las arterias coronarias se llenan. Cuando la arteria aorta recibe la sangre por el impulso del ventrículo izquierdo, estas cúspides de la válvula se van contra la pared de la aorta y los orificios de las arterias coronarias se tapan. Entonces, durante la sístole, las arterias coronarias no reciben irrigación. Ahora sí, cuando la sangre se trata de volver, la válvula se cierra y en ese momento es cuando las arterias coronarias se llenan. En el momento del llenado de las arterias coronarias es cuando el miocardio está recibiendo la irrigación y en ese momento se está graficando la onda T. Entonces, anatomía de superficie, la ubicación de los electrodos precordiales, el primero se ubica aquí, en el cuarto espacio intercostal derecho pegadito al esternón, en el lado contrario el segundo, luego se ubica el cuarto que queda en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular izquierda, y luego se pone el tercero entre el segundo y el cuarto. Y en el mismo quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior y la línea axilar media se pone en el quinto y el sexto electrodo precordial. El electrodo R se ubica en la muñeca derecha, el L en la muñeca izquierda y el F en el tobillo izquierdo. Y esto es lo que se observa cuando está contrayéndose los atrios. Miren acá abajo cómo se dibuja la onda P.
Entonces salta el estímulo nervioso a través de las fibras internodales de nodo sinusal al nodo atrioventricular y ahí quedó el estímulo nervioso a través de los atrios. El complejo de ondas QRS, van a ver ustedes aquí cómo se dibuja aquí el complejo de ondas QRS y sucede por la contracción de los ventrículos. Y la onda T, ustedes van a ver acá, cuando los ventrículos se están repolarizando, están recibiendo la sangre que va a nutrir al miocardio. En ese momento sucede la repolarización ventricular para prepararse para otro ciclo cardíaco. En el infarto agudo de miocardio, en los 2 primeros días aparece esta deformidad del electrocardiograma. ¿Uno qué quiere ver? En el electrocardiograma uno quiere ver P, Q, R, S y T. Y miren este pedacito. El segmento ST se llama. Entonces, en el infarto agudo del miocardio, casi siempre, a veces hay infartos que no lo elevan. Entonces, ¿qué vamos a ver en el registro? Onda P, Q, disculpen, me voy para acá arriba. Onda P, Q, R, S, y una lentitud en la recuperación para formar la onda T. Eso sucede porque el impulso cardíaco, la despolarización del corazón no está pasando por un tejido sano. Entonces, por eso se eleva el segmento ST. Entonces, miren los hallazgos microscópicos anatómicos. Acá tenemos un corazón sano. Y miren, esta es la pared del ventrículo. Esto es ventrículo derecho y aquí está el ventrículo izquierdo. Entonces, miren este sitio que se ha infartado. Entonces, el músculo se reemplaza por tejido fibroso. Y es un tejido fibroso que pues ocupa un espacio, pero no es contráctil. Entonces esa es la huella de un infarto. Ya vamos terminando, yo creo que en 10 minuticos ya acabamos. Esta diapositiva yo creo que es la más importante de la clase de hoy. Para que nunca la olviden, las características de la falla cardíaca derecha y las características de la falla cardíaca izquierda. En la falla cardíaca derecha, ¿por qué aparece ingurgitación yugular o plétora yugular? Porque la presión no se está yendo fácil hacia el pulmón, entonces empieza a proyectarse la presión hacia acá, hay una estasis, no circula fácilmente la sangre por el lado derecho del corazón. Y como consecuencia, el hígado puede aumentar de tamaño también. En la falla cardíaca derecha, el vaso puede aumentar de tamaño y puede poner grandísimo. Entonces hay hepato y esplenomegalia, puede haber ascitis, puede haber derrame pleural, y ya eso, a ese nivel, ya es una anasarca. Hay una maniobra semiológica que aparece aquí en la segunda imagen. Esa maniobra semiológica se llama el reflujo hepato-yugular. Entonces, cuando uno está examinando el corazón de una persona, uno tiene que ubicar a la persona más o menos 30 grados de inclinación en la mesa del examen. Esos 30 grados, las maniobras semiológicas están diseñadas para examinarlo de esa manera. Entonces, uno busca algo que llama el reflujo hepato-yugular. Entonces, con toda la palma de la mano, uno oprime el hipocondrio derecho y a medida que le está oprimiendo el hipocondrio derecho, observa cómo se comporta la vena yugular derecha. La vena yugular externa. Entonces, si la vena yugular externa se pone repleta, eso quiere decir que hay reflujo hepato-yugular y eso es una consecuencia de una falla cardíaca derecha. Y lo más frecuente que aparece inicialmente es el edema, se llama edema foveolar. Ustedes pueden ver ahí cómo han cogido con 4 deditos, le oprimieron sus tejidos y se quedó ahí, eso lentamente se va a ir llenando. Ese edema desaparece cuando la persona eleva las piernas. Entonces, miren, el tratamiento de la falla cardíaca derecha hay que disminuir la cantidad de sal que se ingiere y la cantidad de agua que se ingiere. Y también se les ordenan diuréticos, es decir, medicamentos que le hagan eliminar volumen vascular para que la persona pueda bombear su sangre con mayor eficiencia. Y la falla cardíaca izquierda, esa dificultad para poderse aprovechar del aire, es consecuencia de que la sangre se quedó encharcada en el pulmón, ya lo hemos dicho, porque no puede fluir fácilmente por el lado izquierdo, entonces se queda encharcadita en el lado izquierdo del pulmón. En ese momento, entonces, aparecen todos esos fenómenos de disnea, y que puede ser progresiva hasta ortopnea y disnea paroxística nocturna. Hay muchas causas de disnea.
Entonces, entre las cardíacas, miren, una falla cardíaca descompensada, un edema agudo del pulmón, un embolismo pulmonar. Les cuento que yo a los 2 días de haberme graduado de médico se murió mi abuelita por un tromboembolismo pulmonar. Una angina de pecho o equivalentes anginosos, el taponamiento cardíaco, una hipertensión pulmonar. Hay situaciones metabólicas como la anemia, como la cetoacidosis diabética y la uremia, causas torácicas como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, la neumonía y la fibrosis intersticial. Miren este cuento de aquí en la fibrosis intersticial. Resulta que ese bendito virus perfecto, qué tristeza, no planeaba yo vivir una cosa así, pero ese bendito virus pueda que en las personas que sufren la crisis inflamatoria queden con problemas de fibrosis pulmonar y a largo plazo, uy, pobrecitas ARL, pagando indemnizaciones o pensiones a personas que adquieran esta infección. Aquí ya creo que es la última, sí, listo. Entonces miren, en esta parte estamos viendo un corazón desde abajo, donde vemos un ventrículo izquierdo y pegadito al ventrículo izquierdo el ventrículo derecho, es normal. Miren el grosor de la pared, aislándonos de un músculo papilar, medimos más o menos el grosor de la pared de 1 centímetro, y miren cuando, por ejemplo, en esta persona con hipertensión arterial tiene una hipertrofia concéntrica del miocardio como consecuencia de que tenía hipertensión arterial, entonces tenía que hacer un esfuerzo muy grande para poder cumplir con el esfuerzo cardíaco, el gasto cardíaco. Entonces el corazón se le va poniendo cuajado, fornido. Entonces miren histológicamente, esto es normal, pero miren qué pasa histológicamente con un corazón de estos. Las células musculares se ven más grandes, acumulan más cantidad de actina y miosina, los núcleos se vuelven hipertróficos porque tienen que cumplir con esa exigencia y finalmente pues el corazón termina desgastándose. Ya cuando se fatigan todos esos mecanismos de compensación, entonces el corazón pues termina generándose deterioros como de este tipo. Entonces aquí ya ven una miocardiopatía hipertrófica aquí en este lado y aquí una miocardiopatía dilatada. Y esta persona de la miocardiopatía hipertrófica todavía no ha hecho mucha expresión de lo que es la falla cardíaca, pero ya es el paso siguiente, cuando ya el corazón se canse, es lo que va a aparecer en el hipertenso, que se le vuelve el corazón cuajadote, está la enfermedad silenciosa, y ya después, cuando viene el problema de que empieza a fallar el corazón, pues ya es un corazón que está hipertrofiado y que luego puede llegar a una miocardiopatía dilatada. Muchachos, ha sido un placer, felicidades en épocas de COVID, y quisiera ver si alguien quiere hacer algún aporte o alguna observación. Uy, se me cansaron nomás 24 personas. Gracias. Gracias a todos por su atención. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo está? Muchas gracias por la clase. Usted estaba hablando sobre la parte de disminución en el ciclo cardíaco anteriormente, ¿sí? Entonces, quería preguntarle una cosita, si me permite. Hágale. Es que, según, o sea, yo tengo un antecedente de una enfermedad cardiovascular, anomalía de este. Entonces, últimamente he tenido muchos dolores referente al corazón. O sea, siempre es en la parte de la noche cuando me despierto o cuando termino de comer. Entonces, como tú lo dijiste, disnea, dolor torácico en el lado derecho. Incluso me hicieron un electrocardiograma y pues me dijeron que hay un bloqueo de rama derecha. Entonces quiero saber a qué o sea, cuál es la consecuencia, por qué me dio eso, y por otra parte agradecerle por la clase, excelente. Muchas gracias. Vamos a ver si soy capaz de contestarte. Bueno, si tienes voz de persona joven, entonces no creo que tu
bloqueo de rama derecha sea por degeneración del miocardio, porque puede ser consecuencia de que se haya tapado una arteria que iba a nutrir parte del sistema de conducción eléctrica. Eso pasaría en una persona de mayor edad. Y bueno, el asunto es que cuando se forma el sistema de conducción eléctrica del corazón, se puede formar con errores. Y se pueden formar, por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se forma un fascículo extra dentro del sistema de conducción eléctrica. Ese fascículo extra se llama el fascículo de Kent. Entonces se puede generar un defecto en el registro de la onda del electrocardiograma y pueden haber algunos fenómenos de taquicardia o taquiarritmias. Entonces, muy seguramente puede ser que ese bloqueo pueda suceder como consecuencia de una malformación de tu sistema de conducción eléctrica. Que eso te pueda implicar dolor, eso como tal específicamente no. Habría que revisarte las válvulas cardíacas, muy seguramente, no sé si te habrán hecho un ecocardiograma, pero al revisar el ecocardiograma podría verse si hay alguna válvula funcionando mal. Y en el caso de cuando la válvula aórtica no cierra bien, entonces a veces hay circulación hacia las arterias coronarias. Eso se llama la insuficiencia valvular aórtica. Entonces, no sé si te habrán hecho más estudios, ecocardiografía o algo más que te hayan estudiado y cuéntame a ver. Pues la verdad, no, solo me realizaron el electrocardiograma, como te digo, me dijeron que había un bloqueo de rama derecha. Supuse, la verdad, que pensaba que era una costiocondritis o una angina de pecho, pero el cardiólogo me dijo que no, que eso va del lado izquierdo. Entonces, pues, o sea, raro, porque incluso como yo creo que toca seguirte el estudio. En la ecocardiografía uno no solamente ve las válvulas cerrándose y abriéndose, sino trozos del miocardio que puedan estarse movilizando mal. Entonces yo creo que toca seguir estudios por ahí. Listo. El electro a veces no es suficiente. Listo. Muchísimas gracias por las respuestas. Un gusto. Muchachos, ¿algún compañero de la Universidad del Cauca que en ese momento se encuentre desde su computador en la parte inferior derecha podría presionar los 3 puntos para detener la grabación? Y la persona que estaba grabando, por favor, enviar el video al correo del doctor Martín. Yo ahorita lo escribo ahí o el doctor nos puede dar el correo de una vez para enviar ahí, y entonces ahí ya subirlo a YouTube en casa con Scorp, el hashtag, para seguir toda la línea de las clases. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, si el doctor me la puede responder. Y también agradecerle por la clase tan magistral y efectiva que nos ha dado esta noche. Cuando usted en la anatomía del corazón, del la parte del atrio izquierdo, del atrio derecho, mencionaba una ubicación en el nódulo sinusal que quedaba, digamos, al pie del tendón de Todaro. Últimamente el atrio ventricular. El sinusal no, sino el atrio ventricular. Sí, disculpe, disculpe. Ajá. Sí, atrio. Del Ashitawar. Yo he leído en distintas literaturas cardíacas que mencionan una triada anatómica que se llama triada de Koch, que tiene, digamos, como especie de una hemotemia muy particular, que es te beso, te adoro, te beso y te escupo, que entre la válvula tricúspide, el tendón de Todaro y la válvula de Tevesio sitúan entre medio de ese triángulo el nódulo auricoventricular. Entonces quisiera saber si también se podría, si los cirujanos, o también, digamos, hace parte de lo que usted decía, porque usted me decía que era parte que quedaba al pie del tendón de Todaro. Hay como una función toda rara ahí. Bueno, voy a tratar de contestar algo que me imagino. A ver, ese tendón de Todaro es esa región que tú estás mencionando allá.
Resulta que en ese tendón hacia abajo y hacia atrás, en el vértice infero-posterior de ese tendón, está el orificio donde llega la vena desde el corazón, que es el seno coronario. Es importante tener ese referente porque recuerden que hay la posibilidad de poder canalizar el seno coronario e introducir un catéter para que llegue a través de la vena, la vena del corazón, que es el seno coronario, y se traslada. Miren aquí está. Es posible llegar a través de esa vena y llevar el catéter hasta esta vena que llama la vena cardíaca magna. En ese momento, entonces, queda el electrodo, uno de los electrodos del marcapaso biventricular queda ubicado ahí. Entonces, el referente anatómico es ese triángulo para irse de ahí hacia atrás. Y lo otro es que recuerden que en las anormalidades del septo interatrial hay una anormalidad embrionaria que pues es una anormalidad del desarrollo fetal, que es que cuando uno nace, las dos partes que forman ese agujero oval no se encuentran, entonces queda la comunicación interatrial. Puede haber un defecto también, que esa vena del corazón no desemboque en el atrio derecho, sino que quede mal formada, desembocando en los dos atrios o inclusive desembocando en el atrio izquierdo. Entonces, eso es un referente anatómico, ese tendón, para poder tener acceso a esa región, reconocerla y poder hacer un reparo quirúrgico adecuado cuando hay el problema. No sé si te contesté porque no creo que te entendí bien la pregunta. No, sí, claro, me contestó porque yo estaba confundido en ese reparo anatómico. Entonces, sí. Entonces, por una ubicación exacta, digamos que algún futuro de la carrera que nos exijan buscar o situar anatómicamente ese nódulo, ya más o menos tengan indicaciones. Bien. Para los cirujanos vasculares, éxitos. Ojalá te guste esa vaina por allá. Doctor, le cuento que hay una gran cantidad de mensajes. Yo creo que es imposible leerlos todos porque son cerca de 300 mensajes, pero pues hay algunos de felicitación. Qué gusto oírlo, profesor, ya casi 20 años de haber tenido el placer de ser su alumno. Bueno, en fin, cualquier cantidad de mensajes y muchas preguntas. Entonces no sé si de pronto les proporcionamos un medio de contacto para que le hagan las preguntas, o si de pronto se va a dar una segunda sesión en otra oportunidad. Y les quiero recordar a todas las personas que el video lo vamos a subir a YouTube con el hashtag En Casa con Scorp. Ahí se encuentran todos los videos que hemos hecho con la línea que hemos seguido: anatomía cardíaca, fisiología, patología, y pues ahora la anatomía de la falla cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos con los mensajes y las preguntas que tienen, doctor Martín? Bueno, les cuento que sí voy a estar muy ocupado, no creo que las pueda contestar porque pues yo, como médico ocupacional, en estos días hemos estado bastante ocupaditos con las consultas médicas virtuales. Entonces no creo que tenga tiempo, qué pena. Pero si alguna, pues yo leo lo que salga por ahí, y a través del video, como queda en YouTube, entonces ahí voy contestando lo que vea que puedo organizar, algún tipo de preguntas, de respuestas que generalicen. Bueno, me pareció una muy buena idea. Entonces las preguntas que estén aquí las vamos a trasladar el video de YouTube, y el doctor en su momento nos va a hacer el favor de responderlas. Entonces yo creo que muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Vamos a seguir haciendo ese ciclo de charlas, foros, simposios. La próxima semana vamos a contar con toda una programación, así que las personas o la manera en que se enteraron de esto, pues van a conocer la programación que viene la próxima semana. Muchas gracias a todos. He alcanzado a leer algunos piropos y me emociona. Lo único que me produce tristeza es que a veces las clases como que me están saliendo mejor por aquí que en persona. Muchas gracias a todos. Afectos y cuídense. Muchas gracias. Un gusto. Chao. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Me distrajeron.